Muy bien, muchachos, vamos a resolver este ejercicio cuyo objetivo o lo que pretende es determinar cómo afecta el ángulo de lanzamiento de un proyectil a su trayectoria y sus características. ¿Sí? ¿Qué relación tiene el ángulo? La velocidad la vamos a mantener constante y lo que vamos a hacer es ir variando el ángulo. ¿Cómo afecta eso a qué tan lejos llega el proyectil, qué tan alto llega el proyectil y cosas por el estilo? Entonces, bueno, primeramente dice el enunciado, calcular la altura máxima y el alcance de un proyectil que se dispara con una rapidez de 40 metros sobre segundo y un ángulo de, inciso A, 20 grados, inciso B, 40 grados, inciso C, 50 grados e inciso D, 70 grados. Vamos a calcular primeramente la altura máxima. Todos los incisos, primero la altura máxima y después el alcance. Entonces vamos a ponerlo aquí, inciso A. La altura máxima sería igual a menos velocidad inicial menos 40 metros sobre segundo por el seno del ángulo para el inciso A por el seno de 20 grados al cuadrado sobre 2G. Sobre 2 por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Verdad? Y de una vez voy a copiar esto porque prácticamente va a ser el mismo procedimiento para el resto de los incisos. Entonces, en el inciso B tendríamos exactamente lo mismo, pero en lugar de con un ángulo de 20 grados, con un ángulo de 40 grados. Inciso C, en lugar de 40 grados, tendríamos un ángulo de 50 grados. ¿Verdad? E inciso D, con un ángulo de 70 grados. Vamos a también ya, por practicidad, a sacar los resultados de manera directa. El análisis dimensional ya lo hicimos en el ejercicio anterior, estamos calculando altura máxima, el resultado estaría en metros. Entonces, el primer resultado sería 40 por el seno de 20 al cuadrado entre 19.6. Y el primer resultado serían, ¿cuánto, perdón? Sí, aquí tengo un error, 9.54 metros. Para el inciso B serían 40 por el seno de 40 al cuadrado entre 19.6. 33.7, ¿verdad? ¿Qué pasó con la altura? ¿Qué pasó con la altura conforme aumentó el ángulo? Aumentó, llegó más alto el proyectil. Seguirá aumentando mientras mayor sea el ángulo, vamos a comprobarlo. Sería 40 seno de 50 para el siguiente caso al cuadrado entre 19.6, se cancelan los signos negativos y da 47.9 metros. Y finalmente 40 por el seno de 70 al cuadrado entre 19.6. Y eso da como resultado 72.1 metros. ¿Qué podemos concluir con respecto a la altura que alcanza un proyectil lanzado y su relación con el ángulo? Que entre mayor sea el ángulo es mayor la altura. El mínimo sería para un ángulo de 0, que ya sería una proyección horizontal. ¿Qué altura va a alcanzar un proyectil que dispara horizontalmente? Ninguna, ¿verdad? Simple y sencillamente cae. ¿Y cuál será el máximo? 90 grados, un tiro vertical. En un tiro vertical usaríamos incluso la fórmula de tiro vertical, aunque también se puede utilizar. Es la misma fórmula, porque el seno de 90 grados es igual a 1.
Entonces, si el seno de 90 es igual a 1, mi fórmula se me reduce a velocidad inicial al cuadrado entre 2g, que era la fórmula de altura máxima en el tiro vertical. Entonces, el máximo sería para 90 grados, que en ese caso serían 40 al cuadrado entre 19.6. La altura máxima serían 81.6 metros. ¿Se puede decir lo mismo con respecto al alcance? Irá llegando más lejos conforme aumenta el ángulo. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo, vamos a hacer la sustitución. Entonces, el recorrido para el inciso A serían menos velocidad inicial al cuadrado, menos 40 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno de 2 teta, por el seno de 40 grados, entre la gravedad, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Bien, de una vez voy poniendo el resto de las sustituciones y luego hacemos los cálculos. Prácticamente el único valor que va a variar es el del ángulo. En un momento cambiamos el valor del ángulo. Entonces, para el inciso B, ¿aquí qué ángulo le pondríamos? 2 teta, ¿qué ángulo ponemos en el inciso B? 80 grados. En el siguiente, ¿qué ángulo ponemos? 100 grados. Y finalmente el doble de 70 grados serían 140 grados, porque mi fórmula dice por el seno de 2 teta. Y entonces el resultado del primero sería 40 al cuadrado por el seno de 40 grados entre 9.8. ¿Están de acuerdo conmigo? 104.9, 105 metros. O 100.4.9 lo pueden dejar. Luego, para el inciso B sería 40 grados al cuadrado por el seno de 80 entre 9.8 y el resultado de esto es 160.7, 161 metros. Pues parece que vamos igual con el recorrido que con la altura. Aumenté el ángulo y aumentó la distancia, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería el recorrido con el ángulo de 100 grados? 161 metros. Pueden comprobar que da 161 metros. Y con el ángulo de 140 grados, déjenme hacerlo mentalmente, daría 105 metros. Hay ángulos para los cuales el alcance es el mismo, aunque la trayectoria no es la misma. El proyectil no va a seguir el mismo camino, pero sí llegaría igual de lejos. ¿Qué tendrán en común los 40 grados con los 50 grados, que es cuando me dio el mismo recorrido, que tienen en común el 20 con el 70 grados que me da el mismo recorrido? Son ángulos más sencillo que eso, son ángulos complementarios. Para ángulos complementarios tengo el mismo alcance. Es decir, un proyectil que se lanza con la misma velocidad con un ángulo de 10 grados, va a llegar igual de lejos que un proyectil que se lanza con un ángulo de 80. Pero por otro lado, comparen, fíjense, con un ángulo de 20 grados llegó a 105 metros, con un ángulo de 40 grados a 161 metros. ¿Cuál será el ángulo óptimo? El ángulo con el que va a llegar más lejos. Bueno, si pensaron 45 grados, pensaron correctamente, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos deducir que ese es el ángulo óptimo? Derivando el recorrido. La derivada del recorrido me podría permitir calcular el recorrido máximo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo del recorrido para 45 grados para comprobar que con ese ángulo el recorrido es el mayor. 40 metros sobre segundo cuadrado, por el seno de, en ese caso sería 90 grados. Y es que sí, desde ahí nos estamos dando cuenta. ¿Cuál es el valor máximo que puede adoptar la función seno? 1. El valor máximo de seno va de menos 1 a 1, el máximo es 1. Y para que 2 teta sea 90 grados, el ángulo tendría que ser 45 grados, entre menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado
Da como resultado, ¿ciento qué? 163 metros. Sí, noten que para 50 y para 40 grados que estaban cerca del ángulo óptimo, estaban cerca del alcance máximo, ¿verdad? Y ustedes pueden comprobar, podrían sustituir incluso 44 grados, 46 grados y notar que aunque está cerca del alcance máximo, pero es ligeramente menor. Así que si queremos lanzar, si de lo que se trata es lanzar un proyectil lo más lejos que se pueda, el ángulo con el que se tiene que lanzar sería de 45 grados, ¿verdad? Muy bien, en esta tabla tenemos un resumen de los cálculos que hicimos previamente. Como ya habíamos indicado, estamos incluyendo a los 45 grados y los 0 y 90 grados que no habíamos hecho cálculos. Como habíamos indicado, el valor de la altura va a ir aumentando conforme aumente el ángulo. Y el ángulo con el cual se va a alcanzar la máxima altura es con 90 grados, medidos de la horizontal, que ya realmente no sería un tiro parabólico, sino un tiro vertical. Lo más alto sería un tiro vertical. Lo más lejos no. La distancia al principio va aumentando y después empieza a disminuir. Eso lo puede uno experimentar, por ejemplo, con una manguera, con un chorro de agua. Puede ir viendo uno cómo no va, ni lo más alto ni lo horizontal va a hacer que el agua llegue más lejos, sino cuando tenemos la manguera sostenida, de tal manera que forma un ángulo aproximadamente de 45 grados, ¿verdad? Bien, ahora, pero también estábamos diciendo que hay ángulos para los cuales se tiene la misma distancia, el mismo recorrido. Pero ¿eso quiere decir que las trayectorias son idénticas? De ninguna manera. Incluso eso lo podemos ver a través también del cálculo del tiempo de ascenso. Ni siquiera serían lanzamientos que duren lo mismo. Sí, unos serían más rápido. ¿Cuáles sienten ustedes? Bueno, estamos diciendo, para decirlo un poco más claro, que con un ángulo de 20 grados y un ángulo de 70 grados, el proyectil llega igual de lejos, porque son ángulos complementarios, 20 y 70. ¿Cuáles ustedes sienten que llegaría más rápido? ¿En qué proyectil llegaría más rápido al piso? El de 20 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que determina cuánto tiempo va a tardar el proyectil, la altura máxima? Y a su vez, ¿de qué depende el tiempo en el que llega a la altura máxima? El ángulo también. Vamos a calcularlo. El tiempo de ascenso, teníamos por ahí la fórmula de tiempo de ascenso y era, si la revisan, velocidad inicial por el seno de teta entre la gravedad. Velocidad inicial por el seno de teta entre la gravedad. Entonces, bueno, en este caso la velocidad inicial eran 40 metros sobre segundo o 50. 40 metros sobre segundo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. La fórmula lleva un signo negativo. Menos 40 metros sobre segundo por el seno de... Y bueno, ahí tendríamos que ir poniendo los diferentes ángulos. Entonces, para el primer caso sería por el seno de 0 grados entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Siendo el seno de 0 igual a 0, por lo tanto el tiempo de ascenso es 0. Es que en realidad es algo un poco ilógico. Buscar un tiempo de ascenso para un objeto que se lanza horizontalmente, ese objeto nunca va a subir, no tiene tiempo de ascenso, ¿verdad? Pero bueno, esto fue para los 0 grados. ¿Cómo iría cambiando el tiempo de ascenso para los diferentes ángulos? Bueno, vamos a hacer aquí el cálculo a continuación. Lo vamos a usar para los 20, para los 40, 60, 20, 40, 45, 50, 70 y 90, para no volver a escribir todo. Entonces sería para 20 grados, para 40 grados, 45 grados, para 50 grados, 70 grados, creo que puse uno de más, ¿verdad? Y 90 grados. ¿Sí? Bueno, este último cálculo nos sobra. Entonces, bueno, vamos a hacer esos cálculos. 40 seno de 20 entre 9.8, 40 seno de 20
entre 9.8, el resultado sería 1.39, 1.396, pues 1.40 segundos. Luego, con 40 grados sería, muchas gracias, 2.62. Con 45 grados, ¿cuánto, perdón? 2.88. Con 50 grados, 3.12 segundos. Con 70 grados, 3.83. Y finalmente con 90 grados, 4.08 segundos. ¿Qué notamos con el tiempo en el que llega al punto más alto? Igual que la altura máxima, van de la mano. Entre más alto llega el proyectil, más segundos se va a tardar, ¿sí? Entonces, bueno, voy a poner aquí los valores en la tablita que acabamos de calcular. 1.40, 2.62, 2.88, 3.12, ya me equivoqué, más bien era primero 0, para 0 grados, perdón, 1.4, 1.4, 2.62, 2.88, 3.12, 3.83 y 4.08. Y ahora, ¿cuánto tiempo tardarían en el aire, considerando que el proyectil regresaría a la misma altura de la que se disparó? ¿Cuánto tardaría? Si tarda un proyectil en subir 1.4 segundos, ¿cuánto tarda en bajar? 1.4. ¿Cuánto tardó en el aire? 2.8. Simple y sencillamente el tiempo total hasta regresar a la misma altura es el doble de los valores de la columna anterior. Entonces acá sería un 2.80. Luego 2.62 por 2. 5.24, muchas gracias. Luego 2.88 por 2. 5.76. ¿El que sigue cuánto sería? 6.24. ¿El que sigue? 7.66. Y el último, 8.16, ¿verdad? Entonces, ¿cuál proyectil tarda más tiempo en el aire? El que se lanza en tiro vertical. Sí, pero ese no tiene nada de alcance. Así que en realidad, por ejemplo, aunque lanzando con un ángulo de 20 grados o con uno de 70 grados el proyectil llega igual de lejos, no llega en el mismo tiempo. Llega primero el que se lanza a 20 grados. Esto, por ejemplo, se aplica en el deporte. Por ejemplo, en el fútbol americano, un quarterback tal vez tenga dos opciones para mandar un pase a un receptor. Un pase alto, ¿verdad? Que a veces utilizamos la expresión un pase bombeado, pero más lento. Y eso podría ser si va a ser un pase largo en el que el receptor tiene que correr muchas yardas y que le dé tiempo de llegar al balón, pero con el riesgo de que los contrincantes le lleguen primero, ¿verdad? O un pase plano, pero rápido, le llega más rápido. Luego se utiliza la expresión un balazo, ¿verdad? Un balazo, así se utiliza esa expresión en el deporte. Entonces las trayectorias son diferentes, aunque tengan el mismo alcance, ¿verdad? Bueno, entonces aquí les pongo una figura que indica cómo serían más aproximadamente las trayectorias dependiendo del ángulo. Estoy poniendo unos ángulos distintos, pero bueno, prácticamente la idea es la misma, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen. Por ejemplo, las dos trayectorias verdes corresponden a un lanzamiento. Si, estamos considerando que tiene la misma velocidad, todo se lanza con la misma magnitud, pero con diferente ángulo. Entonces, 80 grados y 10 grados son ángulos complementarios, el balón llega igual de lejos, pero no igual de alto ni igual de rápido, ¿verdad? El de 30 grados y el de 60 grados también llegan igual de lejos, pero llega más rápido el de 30 que el de 60 grados. ¿Por qué? Por el tiempo, ¿verdad? Por lo que nos indica la fórmula. Perdón, lo que quise decir más bien es, ¿por qué llegan igual de lejos?
porque son ángulos complementarios. Y ahí podríamos poner todos los ángulos complementarios, ¿no? Y finalmente el lanzamiento con el mayor ángulo, con la mayor distancia sería el de 45 grados, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llegar a deducir o demostrar más bien que el ángulo de 45 grados es el ángulo que tiene el recorrido máximo? Tendríamos que derivar. Nuestra fórmula de recorrido es velocidad menos velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta sobre g, por el seno de 2 teta sobre g. Muchas gracias. Y si no le hubiera puesto ese 2 teta, al ratito estaría sufriendo. Entonces, bueno, si derivamos R', pero ¿con respecto a qué? Aquí, ¿cuál es nuestra variable? ¿Con qué dato hemos jugado? Con el ángulo. Estamos derivando con respecto al ángulo, ¿sí? La velocidad inicial estamos estableciéndola como un valor constante. ¿Cuál es la derivada del seno? Si no lo saben, es el coseno, ¿verdad? Pero por la regla de la cadena, bueno, esto en realidad sería como una constante multiplicada por el seno de 2 teta, donde la constante es menos velocidad inicial al cuadrado sobre g. Esa constante no se toma en cuenta al derivar, por decirlo de alguna manera. Por la regla de la cadena, la derivada del seno de 2 teta es coseno de 2 teta por 2, porque dice la regla de la cadena que después hay que derivar lo que está en el argumento. La derivada de 2 teta es 2. Entonces la derivada de todo esto sería igual a menos 2, ya poniéndolo al principio ese 2, menos 2 por velocidad inicial al cuadrado por el coseno de 2 teta entre la gravedad. Y luego, para encontrar el valor del ángulo que hace que R sea máximo, tengo que igualar esto a 0. Entonces esto lo tengo que igualar a 0. La verdad es que como la velocidad inicial y la constante son, la velocidad inicial y la gravedad son constantes, entonces realmente tengo que encontrar el valor de teta solamente que haga que ese valor sea igual a 0. O sea, en otras palabras, si la gravedad pasa multiplicando al 0 y el menos 2bi al cuadrado pasa dividiendo al 0, se cancelan. Entonces simple y sencillamente tengo que encontrar para qué valor el coseno de 2 teta es igual a 0. ¿Para qué ángulo el coseno es igual a 0? El coseno, o en otras palabras, ¿el coseno de qué es igual a 0? ¿El coseno de qué ángulo? De 90 grados. ¿Sí? Porque el coseno de 0 es 1. No se confundan, el seno de 0 es 0 y el seno de 90 es 1, pero el coseno está encontrado. Coseno de 0, 1 y coseno de 90, 0. ¿Sí? Espero no revolverlos. Entonces, 2 teta tiene que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, teta, ¿cuánto tendría que valer? 90 grados sobre 2, es decir, 45 grados. Esa sería la demostración. Con un ángulo de 45 grados, R va a ser máxima, ¿verdad? Siguiendo las reglas que nos dicen en máximos y mínimos. Bien, y esto se aplica en el deporte, como bien dice el dicho, más vale maña que fuerza. En el deporte sí es muy importante que los atletas estén bien acondicionados, que estén fuertes, ¿verdad? Pero también importa muchísimo la técnica. Puede ser que un atleta desperdicie mucho su fortaleza porque su lanzamiento no tenga el ángulo óptimo. En disciplinas en donde lo que importa es que el proyectil llegue lejos, no importa si lanzó bonito o feo, de lo que se trata el deporte es que llegue lejos. En el fútbol americano no, más bien se trata de que el pase sea certero. Entonces, ¿en qué deportes de lo que se trata es que el proyectil llegue lejos? Lanzamiento de bala, lanzamiento de martillo, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, ¿verdad? Bueno, en el béisbol también. Entonces, ahí lo que debe tratar el atleta es de lanzar de tal manera que su lanzamiento tenga un ángulo, pero ¿qué creen? En esos casos
prácticamente en todos, ligeramente menor a 45 grados, por el hecho de que el proyectil termina por debajo de donde se le lanzó, pero aproximadamente o cercano a 45 grados. Entonces un buen entrenador tiene que grabar al atleta, ¿verdad? Y estar midiendo el ángulo y estarlo corrigiendo. ¿Sabes qué? Lanzaste muy alto, estás lanzando muy plano, de tal manera que el ángulo le ayude y se combine con la fortaleza, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con el alcance máximo. El alcance máximo es para 45 grados.